invitamos a la coordinadora docente, la doctora Borri, aquí, señor. Entonces, Áscar Daniela Soledad. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. Dante Carboni. Padre que le viene a entregar. Bueno. María Crola. Galvez Nadia. Muy mal, pero... López Cintia. Espero que después no nos falte uno. Muchas gracias. Richard Gabriela. Salvadores María Eugenia. Sabarino Fabián. Y Bogliotti Alice. Muchísimas Bueno, gracias. entonces este fue el vista, digamos, del sindicalismo y del mundo de la política, lo que nosotros vemos en Santa Fe y lo que intentamos también desde el instituto de generar un espacio más en Santa Fe donde por allí nos podamos encontrar en esta tarea de querer construir una sociedad mejor y, como nos dijera Janet Calvez, enfocado nosotros más en Santa Fe, que es quizás el lugar que mayor posibilidad tenemos de incidir, ¿no? en nuestro municipio, ¿no? Y desde ya abrirle, digamos, el año que viene el tema del instituto, trabajaremos algunos temas tipo taller, vamos a lanzar la diplomatura, un curso de doctrina social de la Iglesia online, para los cuales los que se sientan interesados ya los convocamos. Ya hay otras propuestas, ¿no? La Acción Católica tiene ya hace un tiempo un curso, había una hermanita que también tenía un curso online, y bueno, nosotros empezaremos el año que viene a trabajar en fines de febrero ya en concreto, para lanzarlo como una alternativa más de difundir el pensamiento social de la Iglesia. Entonces, habíamos invitado, digamos, algunos otros gremios. Bueno, el de la universidad justo está esperando reunirse con el directorio para... Se ve que todavía hay algunas cosas que no se pagaron. Entonces, hoy estuvimos más temprano con Monseñor saludando el directorio, así que los estamos esperando llegar. Bueno, la experiencia de los cerveceros, Silvina Frana. Así que no sé, algo que cuente Silvina. Esto yo creo que es lo que decía Monseñor, ¿no? Porque bueno, vos has participado en política, pero creo que sí llegó la universidad. Por lo menos hasta que lo llamen para pagar. Yo lo que veía en el mundo de la política, que nosotros decíamos, es esto de que a veces si uno entra en política, la Iglesia como que ya no hay este espacio. Nosotros pensábamos para el año que viene también un retiro. Hablamos con Monseñor Lugones, que él tiene justo un retiro ignaciano con el tema de la dimensión social de la fe, era el mismo título. Entonces, cuando repartíamos, que fue un poco el lema de este año, que nos dijo: yo tengo un libro. Entonces, bueno, pero bueno, después tenemos que ver si encontramos
gente que venga un día o una tarde. Sí, sí, vamos a encontrar, ¿no? Un multitud. ¿Vos cómo vivís esta relación? No, a ver, yo tengo una experiencia absolutamente personal. Es difícil, yo incluso le decía al padre, cuando el padre de Dante nos hemos encontrado por distintos temas. A mí muchas veces, sobre todo cuando estoy en época de campaña, trato de evitar comprometer a personas de la iglesia porque yo tengo una definición de un partido político, entonces si uno a lo mejor convoca, se acerca, se corre el riesgo de a lo mejor de comprometer al otro, tengo ese pudor, no sé si está bien o mal, pero tengo ese pudor, sobre todo por parte de un partido del justicialismo que bueno, que hoy tiene muchos funcionamientos, entonces prefiero no comprometer a las personas de la iglesia, si bien me involucro, si me llaman a una charla voy, y mis convicciones de fe las sostengo, pero trato de no, porque digamos, tener un partido, bueno, es una porción, no es todo. Y después también, digamos, cuando fui diputada sobre todo, bueno, a veces nunca nadie me pidió que hiciera nada que estuviera contra mis principios, pero hubo una vez, eso sí lo tengo presente, que se discutió acá en la provincia de Santa Fe, una ley que tenía que ver, antes de salir a la ley del matrimonio entre parejas del mismo sexo, hubo un proyecto de ley que tenía que ver con un registro de situaciones, y bueno, que eso generó toda una discusión de situaciones de personas del mismo sexo que vivían juntas y bueno. Y los otros días leí una frase del Papa Francisco que decía, para los políticos mente abierta y corazón creyente. Porque en algunas cosas me parece que una cosa es lo que nosotros creemos, o sea, lo que nosotros creemos, nuestras convicciones no merecen discusión. Pero a veces hay reglas que uno cuando va a la realidad se da cuenta que hay tanta distancia de lo que vive la gente y de exigencia, y uno desde la política me parece que tiene que tener una mente abierta, no para contradecir unas convicciones, pero sí para entender al otro, para ponerse con el otro. Eso no significa que es de cualquier manera, pero significa sí tratar de entender. Y acá en la ciudad de Santa Fe en particular, uno lo que ve son muchas situaciones de pobreza extrema, muchas situaciones de vulnerabilidad, mucha presencia de la droga, y eso me parece que sí genera un compromiso fuerte con cada uno de nosotros. Yo he escuchado a las chicas docentes que decía a veces cómo transmitirle al chico cuando vuelve a la casa y la realidad es tan compleja. Me parece que esa parte sí exige de nosotros un fuerte compromiso, y sobre todo un compromiso que esté más allá de la cuestión partidaria. A mí me parece que esas situaciones de pobreza extrema hoy tienen una contención o la asignación universal. Entonces, en lugar de discutir si está bien o mal la asignación, me parece que tenemos que ver cómo reforzamos eso, cómo revertimos eso. Por ejemplo, me parece que si toda esa gente cobra la asignación, hay que ver cómo desde el Estado municipal o provincial reforzamos que el chico de verdad vaya a la escuela, que el chico tenga un seguimiento, que se produzca un quiebre, que en el largo plazo se va a ver. Más allá de discutir si la queremos o no a Cristina, es ver, bueno, esta es una posibilidad de crecimiento, una posibilidad de que si se cobra la asignación contra un esquema de educación, bueno, que el esquema de educación se cumpla. Eso es un quiebre a lo largo plazo, porque la dignidad de verdad es el trabajo y el estudio, ¿no es? Bueno, me parece que la ciudad de Santa Fe requiere de todos los que participamos en política la creatividad suficiente para ver cómo revertimos eso. Sí, yo decía, la asignación siempre es una oportunidad porque calma lo muy urgente y nos permite llegar con otro mensaje, que no sea solo decir, porque bueno, como decía hoy, primero la asistencia, digamos, del herido, pero bueno, si ya por lo menos puede llegar al piso de una alimentación, nosotros podemos llegar a concursos de capacitación con otras cuestiones. Aunque, bueno, hoy, por ejemplo, el monto de la asignación también es un problema. Yo veía, por ejemplo, la cifra total de asignación por las políticas sociales, 17.000 millones de pesos, presupuesto del año pasado. Y total de universidades, 23, pública, bueno, las privadas no recibimos subsidios, 23.000 millones de pesos. Entonces yo digo, aún en el presupuesto nacional,
poco se lleva la asignación la mayoría, ¿no? Y Fernando tiene la experiencia de, bueno, de un comprometido cristiano en una situación, en una empresa, donde, bueno, él inició un poco un gremio de lo que era el Pizarro, ¿no? que están allí en la lucha. Nosotros, en realidad... Fernando Colomini, ahora me... Hermano comunidad. Hermano de comunidad. Eso sí. Es Bueno, por supuesto, ¿no? Yo creo que, digamos, nosotros estamos en pañales y realmente la incidencia social no tiene nada que ver con todo lo que dijo Silvina, ¿no? Que estamos un poco... está mucho más acotado a lo que es una empresa, ¿no? Y a los padecimientos que sufrimos dentro de una empresa, ¿no? Nada más. Pero de cualquier manera sirve, porque dentro de esa empresa, que es una empresa monstruo, donde los poderes y digamos, las necesidades o pretensiones personales se hacen ver y separan y dividen y generan divisiones, la soberbia, sobre todo la soberbia de mucha gente que trata de crecer a costa de otra gente, es manifiesta, se da, y realmente para alguien que trata de vivir los valores que ni siquiera, porque los míos son cristianos, pero los valores morales son repulsivos. Nosotros hace 200 años tiene la vida cervecera en Argentina, y por primera vez hace 3 meses pudimos lograr la inscripción gremial, y se nos dio. La última vez que estuvimos reunidos estábamos en eso, éramos una asociación, gracias a Dios, me acuerdo de vos, podemos ser gremio. Nosotros comenzamos en el 2010, la idea fue ir hermanándonos con gente de las distintas cervecerías, de Quilmes, de Zárate, de Eisenberg, que no son más ni Quilmes ni Eisenberg, son todas empresas extranjeras, ¿no? Ni Cervecería Santa Fe, ni Budweiser de Budweiser, o sea, es la Inver, ¿no? Van a quedar 2, 3 o 4 empresas a nivel mundial cervecera que van a ser dueñas de toda la otra cervecería, ¿no? De cualquier manera, simplemente a mí en un momento yo tuve la gracia de Dios de poder recibirme de ingeniero en el año 85 y tuve 10 años bajo, digamos, la tutela de un dueño argentino, donde, yo lo comenté, ¿no? A pesar de su pobreza, digamos, y de las limitaciones que tenía esta persona, mantenía, digamos, de alguna manera la equidad entre lo que era el obrero con su gremio y con sus discusiones ya a nivel salarial, a nivel paritaria y todo lo demás, con el personal jerárquico medio, llamémosle, ¿no? Entonces, el obrero conseguía un 20% en paritaria, él se ocupaba de que nosotros tengamos un 20,1, un 21, no, siempre mantuvo, digamos, un respeto justamente para quienes tenían, digamos, dentro de su acción patronal, relación con esta persona que trabajaba, ¿no? Y por la que somos responsables de los trabajos, de la seguridad y seguramente también de que ese trabajo mal hecho va a repercutir en que nosotros tenemos que dar la cara y no él, ¿no? Bueno, con el advenimiento de estos muchachos chilenos, la verdad que todo eso cambió, nos fueron marginando y en un momento, bueno, yo vi que no podía ser la situación, o sea, me parecía muy injusto y desde mis valores, digamos, cristianos sobre lo que dice nuestro Dios, ¿no? Sobre lo que es la justicia, el trabajo digno y de que esas ganancias se repartan como correspondan, digamos, comenzó un camino solo, porque generalmente esta empresa infunde mucho temor
con toda una situación de depresión y qué sé yo. Y bueno, ahí me he largado a ir a hablar, he hecho cartitas a mano, acompañado por algunas firmitas, he ido a hablar con los gerentes. Yo creo que ellos de alguna manera perdieron la oportunidad de rajarme en ese momento, yo digo, ¿no? Porque, claro, bueno, me contestaba un novio, me decía, no, ellos, los obreros, pero ustedes son nuestro gremio, porque el obrero tiene su gremio, pero nosotros somos patronales, que ustedes no se den cuenta. Yo les decía, no, nosotros estábamos trabajando para ustedes, en definitiva, somos la última parte. Bueno, no, pero vio los gremios, Colombini, vio como los gremios son, ahora como el gobierno está, era el tiempo de donde ya no andaba todo bien, ¿no? De sus comienzos sindicales y donde las diferencias. Bueno, entonces de alguna manera nos dijeron, hagan un gremio si quieren parecerse a los obreros. Bueno, y entonces ahí de alguna manera tuve, yo creo que siempre está la acción de Dios, ¿no? Porque ahí pudimos hacernos contacto con un grupo de gente y bueno, y a pesar de que este año solo recibimos un 10% de incremento anual, por lo cual teóricamente tenemos que estar agradecidos, creo que bueno, ahora con este tema de que pudimos lograr este gremio, haber elegido comisión a nivel nacional, vamos a poder presentar un convenio laboral y vamos a poder empezar a discutir un poco dignamente nuestro salario con la óptica de todo esto es que los delegados de acá de cervecería, mi compañero, hay dos otros muchachos, todos de alguna manera tenemos alguna vinculación con la iglesia, porque uno es musicista, bueno, yo estoy trabajando hace mucho tiempo en Agustino, con Fabián, digamos, en el servicio sacerdotal, con Dante, con Juan, y digamos que hay una conciencia de virtudes y valores morales y cristianos. Entonces siempre, bueno, como decimos, ¿no? Tratar de que las cosas se discutan en un ámbito siempre de armonía, de paz, tratando de no llegar a ningún tipo de conflicto y bueno, dejar, digamos, algún tipo de acción, y recién ahora vamos a poder llegar a tomar, en el caso que sea necesario, como último recurso, ¿no? Así que, bueno, es mi pequeña experiencia y contento porque hay 500 o 600 personas afiliadas a este grupo de jerarquizado, y es la primera vez que las cerveceras tienen un gremio de fuera del convenio, ¿no? De fuera del convenio de obreros. Adrián, ahí como somos los católicos de empleadores, porque el gremio de la universidad, del personal no docente, hasta que amplíen, diríamos, porque hay alguna cuestión también del gremio docente en futuras formaciones, bueno, había alguna reunión. Contarnos un poco tu experiencia, digamos, bueno, del reclamo de la justicia. Sí, nosotros, primero, antes que nada, como siempre, agradecer el espacio que se nos da, pedirle la disculpa porque en realidad el secretario general, el compañero Rodolfo Martínez, no puede estar presente por otro compromiso que tenía pertinente. Pero bueno, ya hablando en un tono normal, digamos, casi todos nos conocemos acá. La lucha nuestra no fue una lucha sencilla, fue de años, digamos, que se venía trabajando con el gremio. Hay gente que hoy ya no está. Esto empezó por el 74, digamos. Lo que sí, digamos, después de varios años de lucha y de conformarnos con un gremio, con una asociación civil, digamos, reconocido como tal, con personalidad jurídica en Santa Fe, se empezó a luchar para un reconocimiento a nivel nacional. Es así que empezamos a trabajar fuertemente con el reconocimiento de nuestra personalidad gremial, después de casi 7 años largos, entre lucha, entre juicio, entre demandas ganadas y si se me permite la expresión, toda esta lucha que hay en el Ministerio de Trabajo de la Nación, cuando por ahí un gremio del interior, como nosotros somos, que es un gremio chico, pero
que ha hecho mover un poco la estantería a nivel leyes laborales, porque nosotros transformamos lo que hasta ahora se venía trabajando con lo que era los sindicatos, digamos, por esta nueva naturaleza, los sindicatos de empresas, esta nueva participación de los sindicatos de empresas, no sindicatos de rama. En marzo de este año el señor Tomada, el ministro de Trabajo de la Nación, nos firma la personalidad gremial. Más allá que muy brevemente le cuento, hace 2 años atrás un gremio SOEM, que por ahí quizá lo habrá escuchado nombrar, nos ha venido a tomar la casa, nos vino a tomar nuestra fuente de trabajo, no permitiendo el ingreso no solamente a la fuente laboral, sino a la patronal tampoco, y donde con actitudes atoteras, soberbias y digamos, atropellando todo lo reglamentario y todo lo normativo, nos pusieron base acá y no nos dejaron ingresar. Pero un poco como decía acá el compañero del sindicato CRC, nosotros siempre teníamos una mente fija y segura que era la justicia. Nosotros entendíamos que todo lo que la ley de asociaciones sindicales establecía lo veníamos cumpliendo y que si hay justicia en algún momento no iba a llegar. Fue así que, bueno, que en marzo nos otorgaron la personalidad gremial. Con la personalidad gremial vino la ratificación de un convenio que se había llevado a homologar en diciembre del 2010 y que el Ministerio no nos daba la homologación por no tener nuestra personalidad gremial. Es así que el 4 de agosto de este año el Ministerio de Trabajo de la Nación nos homologa el convenio colectivo de trabajo firmado entre la Universidad Católica de Santa Fe como patronal y la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Católica de Santa Fe, conocido como APUC, en donde también empiezan a formar nuevas reglas de convivencia laboral y nuevas reglas normativas y laborales en lo que hace el contexto de la universidad, ¿no? Somos conscientes que nos falta mucho por aprender. En realidad la persona que mucho más experiencia tiene y que tiene un largo camino recorrido es el compañero Rodolfo Martínez. Yo solamente soy un aprendiz, él es mi gran maestro. Pero sí, lo interesante... Por relaciones personales me aprobaron también la personalidad gremial. Por la insistencia a las leyes y por la relación. Sí, en realidad nosotros siempre o sea, lo que entendemos y que me parece que es muy positivo es lo que el sindicalismo argentino se tiene que trabajar fuertemente en esto, que se acabaron los tiempos de lucha, de corte de calle, de quema de cubierta. Indudablemente los sindicatos tienen mucho por reclamar, pero sí es algo que nosotros hemos aprendido a lo largo de todos estos años, que la mejor forma de reclamar es con el diálogo, digamos, ¿no? Siempre entre la patronal y el gremio va a haber intereses contrapuestos. Bueno, será la forma de encontrar en una mesa de diálogo un punto en común y que sea beneficioso para la patronal y que sea beneficioso para toda la masa laboral a la que representamos. Les decía que hay un largo camino por recorrer. Somos un gremio que del interior del país, de Santa Fe, ha hecho movimiento, ruido en Buenos Aires. El sindicato de los subte ha tomado nuestro modelo también de lucha sindical para reclamar en lo que es el convenio colectivo. También, digamos, también es importante decir que somos el primer sindicato o gremio reconocido por el Ministerio de Trabajo de la Nación con personalidad gremial y con convenio colectivo homologado de una universidad católica privada en todo el país. Esto ha conllevado también que otras universidades privadas nos llamen y tratar de poder formar una federación y, por qué no, también una gran confederación. Falta mucho por recorrer, digamos, nos faltan muchas cuestiones para profundizar. Tenemos un convenio colectivo nuevo que, a medida que lo estamos aplicando, ya vamos tomando nota y apuntalando cosas que hay que ir modificando, porque dentro de 1 año y medio ya tenemos que presentarlo nuevamente. Pero insisto, me parece que hay un momento en la democracia argentina en donde
los sindicatos están tomando a tener un rol protagónico que se había perdido, digamos, y que se había perdido y que me parece que se está recuperando justamente no con la violencia, sino con la palabra, con el espíritu cristiano, con el espíritu de la fe y con la lucha diaria de todos los trabajadores que forman distintas ramas de empresa. Hoy por hoy la relación entre la patronal y el gremio siempre fue así, es muy buena, y bueno, falta mucho por crecer. Estamos trabajando también, que es algo muy novedoso acá en la universidad, que digo, lo cuento porque por ahí, digamos, para nosotros es novedoso y no se da a conocer. Todos los sindicatos discuten todos los años paritarias, ¿sí? A ver cuál es la paritaria que trabajamos, la realizamos en base a la inflación, en base a la canasta familiar, en base al kilo de azúcar, al kilo de pan. Nosotros, a la par de esto, porque en realidad hay un achatamiento de básico, se empezó a trabajar con un plan de mejoramiento de básico, que es una propuesta salarial que se da entre el director de la universidad y el gremio para ir trabajando a la par de las paritarias, otra forma de ir trabajando una mejora salarial, en base a la realidad que también nosotros conocemos que es la universidad. O sea, siempre lo decimos, nosotros no somos una fábrica que producimos tanto ventiladores por mes, tanto televisores por mes, ¿sí? Somos una casa de altos estudios con gente con muchas ganas de trabajar y bueno, estamos dispuestos a escuchar y a que nos escuchen para mejorar, digamos, el trabajo diario de todos los empleados, con mejores condiciones de trabajo, con mejores ingresos, con mejores condiciones de higiene, pero todo eso se hace en conjunto, digamos. O sea, acá no hay nada mágico, digamos. Si no trabajamos entre la patronal y el gremio juntos, no va a salir nada bueno, ¿no? Lo que sí me pone muy contento lo del gremio de ustedes, porque en una jornada que habíamos tenido anteriormente, justamente una de las luchas que tenían los compañeros del sindicato cervecero era el tema de la personalidad gremial. Ahora yo te redoblo la apuesta y te diría que ya empiezan a trabajar convenio colectivo de trabajo. ¿Sí? Así que bueno, de nuestra parte felicitaciones y muchas gracias por el espacio. ¿Y querés decir algo de Sisbete al mundo del... Sí, bueno, en este caso no ha llegado el secretario general nuestro, que es Julio Riza. Menos mal, porque si no nos vamos a la idea local. Bueno, yo quizás no voy a ser tan extenso, no voy a decir tampoco. Captó lo que decía Adrián, yo relaciono con los últimos 30 años de democracia. En realidad el movimiento de los trabajadores, el mundo del trabajo, no ha logrado recuperar el porcentaje que tenía históricamente en el año 75, por ejemplo, la participación en la renta del ingreso empleado, o sea, la participación dentro del ingreso, la relación del ingreso con respecto al capital. Eso no se ha podido recuperar en los últimos 30 años, a pesar de los distintos gobiernos que hemos tenido y de los distintos avatares políticos que se han sucedido. Y en general, eso ha motivado que la clase trabajadora no tenga el nivel salarial mínimo indispensable como para tener un desarrollo, digamos, de un nivel económico y social acorde con sus necesidades. Ese es el tema fundamental, en no haber llegado a ese porcentaje en la participación del ingreso por distintos motivos. Sobre todo porque justamente el capital es el que ha absorbido esa parte del ingreso faltante. En el caso nuestro, somos prácticamente una clase trabajadora autorizada, que estamos en su mayoría a nivel nacional por debajo del salario mínimo y que estamos buscando distintos factores. Justamente el mes de septiembre hemos reunido aquí en Santa Fe integrantes de la Federación de Vendedores de Diarios y Revistas de la República Argentina, y la situación común en varias provincias, inclusive en ciertas provincias en mayores niveles digamos, de pobreza, podríamos decir, sobre todo la del norte, el noroeste, el nivel de ingreso realmente es muy bajo y es muy pobre. Y en la ciudad de Santa Fe sucede lo mismo. Realmente la actividad está
complementada con otro tipo de actividades para poder llegar al mínimo indispensable de supervivencia. Y la situación en general, por ejemplo, de los chicos jóvenes que vemos en nuestros barrios es que nosotros, por lo menos en los datos que manejamos, que el 50% de los jóvenes santafesinos están por debajo de la línea de pobreza, y entre un 25 o 30% de indigencia, y no reúnen las condiciones básicas, digamos, tanto de vivienda como de salud, como de alimentación, por distintos factores. Eso golpea mucho el Gran Santa Fe y en otros lugares de la provincia, como por ejemplo sería el Gran Rosario, también a nivel nacional en todo el conurbano bonaerense y en el norte del país sucede lo mismo. En el caso nuestro hemos buscado distintas alternativas para poder superar nuestro ingreso. Hace 2 años tenemos una matrícula de una mutual de Sibendia a nivel nacional para, de alguna forma, desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista económico, también integrar, no solamente cerrarnos en nuestro grupo, sino integrar a otras personas para que formen parte de la mutual y brindar distintos servicios, y de alguna forma a la gente que pertenece a nuestro gremio mejorar su nivel de vida, tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista de los servicios de la ciudad autonómica, por ejemplo, que vamos a prestar. Y esa, digamos, es ante la crisis, la alternativa que tenemos nosotros de superar la crisis y apuntar hacia el futuro. Pero, repito, el gran tema para mí en la ciudad de Santa Fe, en el mundo laboral en general, es el tema de la juventud, que realmente está en un nivel, digamos, social en general, que pertenece, digamos, a familias que no alcanzan un nivel de ingreso determinado para poder subsistir y para tener un nivel de vida acorde para satisfacer sus necesidades. No me animo a decir que a lo mejor el nivel general del país, ni tampoco es una cuestión, digamos, política desde el punto de vista de las autoridades, que creo que han contribuido mucho para justamente disminuir los efectos de políticas económicas anteriores, por ejemplo la asignación universal por hijo, otros factores también que son vistos desde cierto punto de vista de la sociedad como medidas que a lo mejor digamos, no resultan simpáticas a ciertos sectores, pero son fundamentales para justamente poder elevar el nivel de gente que no alcanza a tener los ingresos mínimos como para subsistir. A veces nuestras clases medias en un gran nivel de individualismo que hay, no alcanzan a visualizar la gente, digamos, o las personas que están bajo un nivel de ingreso inferior al mínimo, bajo un nivel de ingreso que no pueden superar por distintas circunstancias. Y más allá de movimientos políticos, de distintos partidos que tienen el poder que se han tornado, yo pienso que el capital en los últimos 30 años, y sobre todo en los últimos años, que presiona particularmente obtener mayor renta en desmedro del ingreso de los trabajadores. Eso en general el panorama que yo tengo a nivel, digamos, nacional y a nivel de Santa Fe en particular. En el caso nuestro, nosotros dependemos mucho de esos grandes grupos de capital porque el diario local depende del grupo Clarín, que es un capital concentrado que no solamente maneja los diarios, sino que maneja también otro tipo de empresas, y donde la renta para el capital es fundamental, y donde el ingreso de los trabajadores o los actores que no pertenecen al capital realmente se ve disminuido y con vías, digamos, con vías futuras de tratar de autorizar a la clase trabajadora directamente. Esa es mi visión a nivel en general, sin pretender ser, digamos, gracias. Yo había visto en uno, acá se hablaba del 50 y 50, ¿no? Es decir, que el salario sea el 50% del Producto Bruto Interno, y en principio uno parecía del total de la riqueza, 50 para el trabajo, 50 para el capital, y después viene Alemania. En Alemania el trabajo tiene el 70% del Producto Bruto Interno. Entonces, bueno, ahí me desorientó, ¿no? Como que
hay que buscar en todo caso lo que es el salario justo y la participación, por lo tanto, en la riqueza, y cuál sería la renta en el capital, ¿no? Lo que pasa es que en nuestro país todavía existe mucho trabajo negro y el 30% Eso. Cuando se habla de la cifra, se dice 40 y pico, 46, no sé cuánto, la participación, pero requiere de lo convencional. Y el otro 34% está Acá en la ciudad convencionado. de Santa Fe en particular el tema del trabajo, la necesidad de generación de empleo, por lo menos que urge, porque es una ciudad muy administrativa, puede continuar y si bien hay muchas pymes, pero no hay una generación de No hay empleo. trabajo. Uno recorriendo el barrio, la gente reclama seguridad y empleo. No, por eso yo insisto en el tema de la educación y en el tema de la reforma, que hemos perdido una gran oportunidad en Santa Fe con la reforma educativa. O sea, yo creo que el gasto que tiene no el Estado, sino los gobiernos administran mal el dinero público y, por ejemplo, escuelas en el interior que podrían tener un bachillerato con orientación agrícola, por una cuestión de no tener los recursos suficientes para hacer los cambios curriculares correspondientes, no se han hecho. Y hasta que no entendamos que la División Internacional del Trabajo va de la mano con la educación, cosa que sí ha hecho Entre Ríos, por ejemplo. Entre Ríos nos ha sacado una ventaja muy grande a Santa Fe. O sea, y a su vez tiene otra ventaja que no tiene dos pueblos como es Santa Fe y Rosario, de marginalidad, que cada vez es mayor, y esto lo vemos nosotros incluso en la escuela privada, el caso del Lourdes, recién hablábamos con ella del tema de la delincuencia, el tema de la droga, y donde no sé, y la seguridad, donde desde la seguridad también es otro elemento más para sacar dinero a los más necesitados. El famoso tema de las alarmas comunitarias, todo esto sí, es la realidad. Aparecen los vivos de siempre y apañados también por los medios de comunicación. Y creo que por eso que las cosas, para cambiarlas hay que hablarlas tranquilo, despacio. Yo el otro día lo decía en el ministerio, cuando llevamos la reforma curricular. Es una reforma, no es un cambio total. Y los chicos están necesitando que nosotros hablemos menos y ejecutemos más. Porque hoy el joven que sale con una orientación en humanidades o ciencias sociales, muchas veces la toma nada más porque es lo único que tiene. Y si nosotros miramos la ley 26.206, es excelente. Y son excelentes la muestra que tiene de distintas orientaciones. Nada más que por mezquindad de carácter político no se hace. Por eso yo decía, uno tiene que despojarse de si quiere o no el funcionario del turno en función para un político. Hay que objetivizar las cosas que son buenas o malas para la gente. Y discutir la postura pero como antropológica que queremos para nuestros jóvenes. Pero como cristianos tenemos esa obligación. Monseñor tiene que viajar, así más o menos este era el tiempo. No sé si quiere Monseñor hacer unas palabras de cierre. ¿Vos antes querés decir algo? No, yo también hablando de la marginalidad y todo esto, recuerdo del padre Atilio Rosso, que se decía siempre, cuando nace un chico en el centro, nacen 6 en los barrios. Dice, si ustedes no quieren atender a los chicos de los barrios, por justicia, atiendan aunque sea porque se van y toman en seguridad, el robo y todo, pues esos chicos no tienen inclusión. Y lo decía hace 20 años atrás, y me parece que estamos muy en deuda todavía de tener presencia en los barrios del Estado, en la iglesia, con todas las instituciones, porque uno ve la deserción que hay de los chicos, que me hablan de la inseguridad, y si los chicos empiezan a dejar la escuela porque no tienen una estructura de familia, porque no, a los 8, 9 años, 10 años, ya ahí empiezan toda la carrera delictiva, los agarran los demás. Entonces, por eso me parece que lo mismo, en volver a la escuela, nosotros tuvimos una red barrial y estuvimos acompañando todo un proyecto hecho en un escritorio. Cuando vos vas a la escuela, las directoras no saben qué hacer con los que tienen, le quieren enchufar 50 chicos que hace 3, 4 años que no van a la escuela, que están fumando todo el día y vendiendo droga. Vos querés meterlo en la escuela, querés vivir fuera de la realidad, digamos. Entonces, y
Y yo veía todas buenas intenciones que tenía la gente del barrio, de las redes, y se tenemos que acompañar, porque los chicos tienen que estar, no, tiene que haber otra instancia, otra, esto, no se puede llevar a la práctica. Y yo lo veía al pobre equipo directivo que no saben qué hacer con los que tienen, cómo le van a llevar, no sé, un padre de 2 años en el 400, ¿qué hago? Totalmente, está muy buena la iniciativa, pero no citaron a los directores de los barrios y le hicieron un escritor, digamos. Se superpone, padre, con el plan FINES, que con el plan FINES a nivel nacional es una competencia de carácter político el volver a la escuela con el plan FINES. Sí, ojalá competirían, digo, pero serían efectivos, vengan todos de la provincia, de todas las provincias. Sí, creo que nos falta estrategias también para llegar, ¿no? Sí, yo me llevo lo que hemos charlado, ¿no? Tratar de estar más fraternalmente juntos. Te digo, la experiencia de ir a movimientos de desocupados, a charlar de la doctrina, pero bueno, cuesta el tema de la continuidad, ¿no? La idea de traerlos, que ellos participen con nosotros, digamos, de armar un proyecto en común, pero digamos, si no cambiamos, si no generamos un nuevo modelo económico alternativo, no existe más, es decir, no existe posibilidad dentro de este modelo capitalista liberal de solucionar el problema de la exclusión, ¿no? Y bueno, y la opción no es el marxismo. Entonces, tenemos que buscar más rápidamente el modelo alternativo, ¿no? Es decir, de trabajar, porque si no hay solución, no hay el empleo no existe, diríamos, en el capitalismo liberal. El capitalismo liberal genera cada vez mayor nivel de producción con menos gente. Y ya bueno, está escrito, lo nombraba Stigler, uno de los últimos libros es el tema del desequilibrio. Él decía, el 1% de la humanidad posee el 20% de la riqueza. Entonces, el que tiene la riqueza no la puede gastar, entonces no genera nuevas necesidades de servicio. El 20% de la población consume el 80% de los bienes. Quiere decir que el 80% de la población, es decir, dramáticamente, Santa Fe puede sobrevivir sin los 150.000 marginados. Entonces, mañana por arte de magia desapareciera, la estructura económica de Santa Fe se reajustaría un poquito y seguiría funcionando. Entonces, digamos, tenemos que hacer un proyecto para todos, y bueno, creo que ahí está el desafío, por lo menos lo que yo todavía no lo encuentro, y por eso digo que vamos a ampliar las convocatorias, porque no encontramos. Lo que pasa es que muchas de esas cosas tienen que ver con el corazón de la mujer. Porque en realidad lo que ese reajuste que hoy, si mágicamente desapareciera la pobreza, el mismo sistema las volvería a generar otra pobreza, porque es consecuencia de un sistema que está enfermo. Sí, de hecho el capitalismo va haciendo en educación, nosotros lo vemos menos porque la educación es universal y obligatoria. Pónganla no obligatoria y vamos a ver cuántas escuelas de las nuestras quedarían. Y me pregunto si ese no es un poco o el espíritu que anida en las políticas abortistas o en las políticas de anticoncepción, hacer eliminar mágicamente a los pobres. Y es una quimera, una utopía, una cosa incoherente, porque se volvería a generar. Pero yo pienso que es eso, hacer desaparecer a aquellos que se ha generado, que son seres humanos. Sí, unas palabras esperables. Yo tomé algunos elementos que me parece que pueden ser importantes, o por lo menos como un modo de síntesis. Es muy importante el acompañamiento pastoral a los políticos y a los dirigentes sindicales.
difícil que lo pueda hacer una sola diócesis. Yo pensaba entre Paraná, Santa Fe, Rosario, no podrían una vez al año decir, bueno, convocamos a los políticos para reunirse a las 5 de la tarde, tener un rato de oración, la misa y tomar un vino, un café al final y charlar un rato, un acompañamiento espiritual, ¿no? Que no sea para bajar línea o para decir o pedir, sino bien para alentar en la fe, en los valores. Todo esto es algo que se puede hacer. Y ya que estoy, paso un chivo. El año que viene, en septiembre, en Rosario, si Dios quiere, vamos a hacer el encuentro de Repensando la Política, orientado a políticos en búsqueda del bien común con el resto del país. Así que bueno, creo que va a ser en septiembre. Lo segundo, hay un par de problemáticas que a mí me parece son claves en la cuestión social. Una que tiene que ver con el trabajo no registrado, mal llamado el negro, y otro el trabajo en los jóvenes. Trabajo no registrado es porque no hay jubilación, no hay obra social, no hay cuidado de la persona y es una grave injusticia. Tenemos mucho trabajo no registrado. Y a su vez también es un problema para el Estado, para recaudar lo que corresponde a la justicia. Y el trabajo en los jóvenes, porque además de ser una grave injusticia, también es un impedimento importante para formar familia. Muchos jóvenes no se casan porque no tienen un salario digno, previsible, no tienen cómo poder armar un proyecto de vida mínimamente previsible, ¿no? Y me parece también son dos cuestiones sociales muy importantes. Después, por último, casi por último, con vos charlábamos en el intervalo que cuando hablamos de pobreza, en realidad tenemos que hablar de riqueza, porque si hay pobreza es porque hay riqueza que está acumulada en algún lado. En la Argentina, por lo menos, ¿no? La Argentina ha crecido económicamente mucho y esta riqueza no se ha distribuido equitativamente. Y me acuerdo hace un tiempo un artículo muy interesante que había salido en un diario que había hecho el rector, uno que había sido rector de la Universidad de Buenos Aires. El título del artículo era "¿Y si el problema son los ricos?", donde planteaba él cómo justamente el problema de la pobreza es que hubo una acumulación muy grande de riqueza. En un documento de la Conferencia Episcopal Argentina del año 2007, me parece que es Una Tierra para Todos, ahí se mostraba como en 3 décadas, no era problema de un gobierno, sino de 3 décadas, había habido un proceso sistemático de acumulación de la posesión de la tierra. Se habían perdido un montón, cerca de un 60% de pequeños productores, para pasar a ser parte de esos territorios, esas tierras de producciones más grandes, engrosando los cordones de pobreza. Entonces es un proyecto, más allá de los signos políticos de los gobiernos, un proyecto de acumulación de la tierra. Bueno, eso también es un proyecto que expulsa a la gente, ¿no? Y me acordaba de algo vinculado a la esperanza que decía alguno de ustedes recién, una frase del Papa Juan Pablo II, que decía: si no hay esperanza para los pobres, tampoco la habrá para los llamados ricos. La esperanza tiene que ser esperanza para toda la humanidad, para toda la población, ¿no? Y yo llevo siempre conmigo, y a veces lo miro, capaz que quienes tienen menos de 30 años no les signifique mucho. Esto es un pedacito del muro de Berlín, que cayó en noviembre del 89. Y yo a veces lo miro y pienso, ¿cuánta gente murió para que esto cayera? Y capaz que 2 años antes de noviembre del 89 nadie apostaba que el muro ese iba a caer. Era tan sólido como la muerte que había acontecido y tan fuerte como la guerra y la violencia. Y sin embargo, perseverancia, terminó por lograr la liberación. O por lo menos el comienzo. Y Juan Pablo II al poco tiempo dijo, ojo,
que la caída del muro no sea excusa para la hegemonía del capitalismo. Y lamentablemente acertó, porque lo que en principio iba a ser para la liberación y para que se acabara el hambre en el mundo, terminó siendo para que el capitalismo avanzara sobre otras partes de la humanidad que todavía no lo había hecho. Entonces, tengamos esperanza y confianza en que la organización de los buenos, en la búsqueda del bien, tiene su resultado, no en la vida eterna, también acá. Y en la medida en que nos organizamos para el bien, podemos cumplir aquello que decía San Pablo: venzan el mal a fuerza de bien. Entonces, una de las tentaciones que tenemos es pensar que las cosas se van a arreglar si estamos cómodamente sentados en el living de casa, con el control remoto, yendo de un noticiero para otro y diciendo qué mal que están las cosas. Pero eso lo puede decir cualquiera. Nosotros, además de eso, tenemos que dejar el control remoto y ponernos codo a codo para poder transformar la realidad. Así que bueno, gracias por la invitación.